Hoy he pensado compartir sobre el libro de Daniel porque hace poquito terminé de leerlo y la verdad es que me pareció un libro muy interesante, sí, donde pues muestra el poder, la fidelidad de Dios, su soberanía. Y bueno, Daniel vivió en tiempos difíciles. Fue llevado cautivo a Babilonia siendo aún joven. A pesar de estar lejos de su tierra y rodeado de un ambiente hostil a su fe, Daniel se mantuvo firme en su compromiso con Dios. Su historia nos deja enseñanzas valiosas que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Primer punto, la fidelidad a Dios por encima de todo. Desde el principio, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey. En Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta decisión parece pequeña, pero muestra el compromiso con Dios. En nuestra vida también enfrentamos decisiones que pueden comprometer nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestros principios, aun cuando el mundo nos presione a ceder? Segundo punto, Dios da sabiduría a los que le buscan. Por su fidelidad, Dios le dio a Daniel y a sus amigos un conocimiento y entendimiento especial. En Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Muchas veces buscamos la sabiduría en el mundo, pero en verdad la sabiduría viene de Dios. En Santiago 1:5 también nos recuerda que: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, Él nos capacita para enfrentar cualquier situación. Tercer punto, la oración es clave en la vida del creyente. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Daniel fue su compromiso con la oración. A pesar de la amenaza de muerte, él continuó orando 3 veces al día. En Daniel 6:10 vemos que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La oración no era una simple costumbre de Daniel, sino una conexión vital con Dios. En tiempos de pruebas y persecución, no dejó de buscar al Señor. Cuarto punto, Dios es nuestro protector en tiempos de prueba. Dios mostró su poder protegiendo a sus siervos en situaciones imposibles. Primero, libró a Sadrac, Mesac y Abed-Nego del horno del fuego. En Daniel 3:17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, y puede liberarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Más adelante vemos que a Daniel también lo libró del foso de los leones. En Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esto nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza en medio de las dificultades. No significa que no enfrentaremos pruebas, pero sí que Él estará con nosotros en medio de ellas. Amén. Quinto punto, Dios es soberano sobre las naciones y la historia. El libro de Daniel también nos muestra que Dios es el que pone y quita reyes. Nabucodonosor tuvo que aprender esta lección cuando su orgullo lo llevó a la locura. En Daniel 4:34 vemos que dice: mas al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta.
y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. A veces nos preocupamos por la situación del mundo, pero debemos recordar que Dios sigue en control. Él dirige la historia según su propósito. Y último punto, el reino de Dios es eterno. En la visión de la estatua del capítulo 2, Daniel interpretó que los reinos humanos caerían, pero el reino de Dios permanecería para siempre. En Daniel 2, 44 dice: y en los días de los reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Esto nos da esperanza. No importa cuán difícil sea la situación actual, sabemos que nuestro futuro está seguro en Cristo. Su reino es eterno y su victoria está asegurada. Y bueno, como en conclusión, podemos ver estas enseñanzas de que tenemos que mantenernos fiel a Dios, sin importar las circunstancias, buscar la sabiduría que solo Dios puede dar, perseverar en la oración, sin importar las pruebas, confiar en Dios como nuestro protector, recordar que Dios es soberano sobre toda la historia y tener la certeza de que el reino de Dios es eterno. Así como Daniel se mantuvo fiel, confiemos en que Dios sigue actuando hoy en nuestras vidas. Él honra a los que le honran y nunca abandona a sus hijos. Amén. Señor Padre nuestro, que estás en los cielos, muchas gracias, Padre, por el día de hoy, por nuestras vidas, porque podemos reunirnos aquí, en este local, Señor. Te pedimos, Padre, que tú estés en medio de nosotros, que podamos sentirte cerca, que podamos alabarte, adorarte, Señor, que podamos compartir unos con otros aquí en tu casa, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes, Padre, a ser siervos fieles a ti, Señor, a honrarte, Padre, cada día de nuestra vida, Señor. Danos tu sabiduría, Señor, para hacer mejores decisiones y saber cómo actuar en el día a día, Señor. Muchas gracias, Padre, por todo, por salvarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el libro de los Hechos y hoy vamos a terminar la última parte del capítulo 22, a dar un resumen del capítulo 23 y a entrar en el capítulo 24. El capítulo 23 es un capítulo más o menos de transición, pues no ocurren cosas muy relevantes, entonces pues voy a haceros un resumen, pero al final del capítulo 22, para los que recuerdan, hay un párrafo, un par de versículos al final del capítulo 22 que no leímos la última vez, básicamente porque es una transición igualmente entre el 22 y el 23, entonces para que recordemos un poquito todo lo que estaba pasando. Pablo fue apresado por el comandante romano, por el tribuno, el quiliarco. Explicábamos que se llamaba un quiliarco porque era un comandante que gobernaba sobre 1000 soldados, kilo de 1000, arco de gobierno. Y este hombre le tenía nombre, ¿no? Pablo revela pues su identidad, se llamaba Claudio Lisias. Y Claudio Lisias era uno que había apresado a Pablo, se lo llevó. Cuando empezó a azotarle, cuando iba a azotarle, Pablo le dice: ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano? Pues si revela que es romano, y ahí ¿no? Ahí el plot twist de la situación. Y el comandante dice: no puedo azotar a un ciudadano romano, tú eres ciudadano romano y tal. Y comienza pues un poquito este tira y afloja con Pablo y los romanos, ¿no? Y a pesar de que no lo podía azotar, pues sí que lo deja allí en custodia. Y el tema es que el comandante tenía mucha curiosidad en saber cuál era la situación de Pablo. ¿Por qué Pablo
estaba en esa situación. Sabía que aparentemente no había hecho ninguna cosa ilegal en contra de la ley romana, pero no sabía qué era lo que estaba pasando entre los judíos y que el hombre también era judío y por qué lo estaban persiguiendo. Entonces tenía pues esa curiosidad, y como comandante que tenía que mantener la paz allí en ese lugar, pues quería saber qué era lo que estaba pasando. Y mandó a llamar a los principales líderes y religiosos. Se recuerdan que en Jerusalén estaba el templo, y el templo tenía un sumo sacerdote, que era el que hacía toda la parte litúrgica de hacer pues el sacrificio cuando tocaba, de ser como el máximo sacerdote en ese tiempo en la religión judía. Y también habían otros miembros ancianos que pertenecían pues al concilio, que eran todos los líderes religiosos, una mezcla entre la secta de los saduceos y la secta de los fariseos, ¿no? Poquitos saduceos, pero muy influyentes porque tenían mucho dinero, porque eran muy, muy respetados, y muchos fariseos, que era la religión o la secta judía más extendida y más popular, ¿no? Y ellos fueron mandados a llamar por el comandante, por Claudio Lisias, para poder aclarar esta situación, ¿no? Estos llegan, ¿no? Estoy haciendo un resumen de lo que es ahora ya el capítulo 23. Estos llegan y empiezan a preguntarle a Pablo que qué pasaba, que cómo estaba el tema, y Pablo comienza a hablar. El sumo sacerdote llamado Ananías le dice a uno que estaba cerca de Pablo que lo golpee por insolente, y le da un bofetón en la cara a Pablo, y probablemente le rompe la nariz o algo así, y Pablo se molesta mucho por la euforia de la situación e insulta al sumo sacerdote. Entonces uno de los que están ahí dice: ¿cómo te atreves tú a insultar al sumo sacerdote? Pablo, dice Lucas, que se da cuenta, o sea, que él es el sumo sacerdote y pide perdón. Dice, él sabía que no podía hablar en contra, era en contra de la ley de Dios, hablar en contra de un príncipe de Israel, de una persona que Dios había puesto como autoridad, ¿no? Entonces Pablo pide perdón porque dice, no sabía que era sumo sacerdote. Esa parte es un poco complicada de entender, cómo Pablo no sabía quién era el sumo sacerdote. Y hay una serie de explicaciones o de intentos de explicaciones. Algunos dicen que Pablo tenía problemas en la vista y no veía bien. No sé, es un poquito tirado de los pelos esa situación. Otros dicen que lo habían golpeado ya y estaba pues un poco tocado con los ojos hinchados y tal, y no sabía muy bien, estaba un poco aturdido, no sabía cuál era la situación. Lo cierto es que eso es lo que nos narra el evangelista Lucas, y el apóstol Pablo pide perdón por referirse al sumo sacerdote Ananías en esos términos, ¿no? Y después sigue hablando, y Pablo sabe, y empieza a hacer su defensa. Pablo sabe que en el concilio hay saduceos y fariseos. Los saduceos negaban que hubiesen espíritus, que hubiesen demonios, que hubiesen ángeles, que hubiesen seres espirituales, y también negaban la resurrección. Ellos en su doctrina decían, la resurrección es un mito, no existe, no me hables de eso. Los fariseos sí, los fariseos creían en ángeles, en demonios y en la resurrección. Y Pablo predicaba la resurrección de Jesús. Entonces Pablo aprovechó para meter la cizaña de la resurrección, y se empezaron a discutir entre ellos, los saduceos y los fariseos. Pero como los ánimos se caldearon, el comandante Claudio Lisias dijo, llévense a Pablo, no vaya a ser que lo vayan a despedazar, que lo vayan a matar, porque fue culpa de él que empezaron esta discusión, ¿no? Y se llevaron a Pablo. El sumo sacerdote y su comitiva se va, y le llegan unas personas, unos judíos, diciéndole, nosotros hemos hecho un voto, eran 40 personas, y dijeron, hemos hecho un voto para matar a Pablo. No vamos a comer ni a beber absolutamente nada hasta que ese hombre se muera. Eso quiere decir que tenían unos planes de que fuera rapidito, ¿no? Porque si no, muy poco tiempo se puede estar sin beber agua o sin comer algo. Entonces le dijeron, este es el plan, le dijeron al sumo sacerdote y a los religiosos, manda a decir
al comandante que llamen a Pablo para que lo traigan porque queremos preguntarle algunas cosas y vamos a hacer una emboscada y vamos a matar a Pablo. Y se acabó este problema. Pero por ahí había un chiquito, un jovencito, un adolescente que era sobrino de Pablo y se enteró de este plan. No sabemos cómo, pero lo escuchó. Pablo tenía una hermana en en Jerusalén, y esa hermana tenía un hijo. Parece ser que era un chico adolescente, quizás de 13 o 14 años. Y escuchó eso y fue y se lo dijo a Pablo. Recordemos que Pablo estaba prisionero, pero Pablo, al ser ciudadano romano, no estaba encadenado ni en máxima seguridad ni nada. Estaría en una habitación donde no podía salir, pero Pablo podía recibir visitas, podía estar con cierta libertad, ¿no? Entonces fue el niño y se lo contó a Pablo. Pablo llamó a los soldados romanos y le dijeron que llevaran al niño donde el comandante. El niño, el comandante le cuenta esto. El comandante dice, no le digas esto a nadie. Y a raíz de eso el comandante se lleva a Pablo a Cesarea, pero con una comitiva, con una legión de soldados y caballería para que nada de esto fuese a pasar. Y se llevan a Pablo de Jerusalén a Cesarea de la costa, Cesarea del Mediterráneo, no Cesarea de Filipo, ¿vale? Y allí está Pablo en Cesarea. Una vez, antes de llevarlo, el comandante escribe una carta al gobernador Félix. Recordemos que en Roma el emperador ponía gobernadores en las diferentes regiones de donde era colonia Roma. En este caso había un gobernador llamado Félix, que estaba precisamente, su palacio estaba en Cesarea del Mediterráneo. Y el comandante pues dice, pues aquí te mando a que es ciudadano romano, que yo lo estuve salvando y tal. Se pone unas medallitas y manda a Pablo allí con su legión de soldados allí a Cesarea, ¿no? Cuando Pablo llega a Cesarea, Félix lo pone en custodia en el palacio de Herodes, que estaba allí en Cesarea también. Pero no quiere escuchar nada de lo que tiene que decir Pablo hasta que vengan los que lo acusan. El hombre dice, yo te voy a dejar por aquí y hasta que vengan los que te están acusando porque yo no me entero de esta situación. Hechos capítulo 24, versículo 1. 5 días después, o sea, Pablo llegó a Cesarea, se quedó en Cesarea y pasaron 5 días. 5 días después, el sumo sacerdote descendió, Ananías, ¿no?, con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador, ante Félix, que era el gobernador romano, contra Pablo. Versículo 2, y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, bueno, aquí tenemos un personaje llamado Tértulo. Tértulo era un abogado, era un orador que habían contratado los judíos seguramente porque tenía dotes de retórica y de buena oratoria, y lo habían contratado los judíos para que llevase el caso contra Pablo. El sumo sacerdote y los demás caminaron 2 días de camino de Jerusalén a Cesarea simplemente para fastidiarle la vida a Pablo, ¿no? Porque estaban hasta aquí de Pablo y por el afán de destruirlo, ¿no? Y se llevan a este señor llamado Tértulo. Seguramente Tértulo tenía que ser un judío, era un judío probablemente de la dispersión, seguramente pues había adquirido la ciudadanía romana y había estudiado las leyes en Roma, las leyes romanas, probablemente hablaría latín también muy bien, y pues fue el encargado de hacer un poquito como ese nexo entre el grupo de religiosos judíos y el apóstol, y el gobernador, ¿no? De allí pues que lo contrataran. A título de un poquito de anecdótico, Tértulos es como el diminutivo de tercio, que significa tercero, ¿no? Antes los romanos no tenían mucha imaginación en ponerle nombre a los chiquillos, y el que nacía primero le llamaban el primero, el que nacía segundo le llamaban el segundo, el que llamaba el tercero, pues el tercero, ¿no? Era primus, secundus, tercio, así ellos llamaban a los niños, ¿no? Entonces, pues seguramente era el tercer hijo, aunque no todo el tiempo se daba esa dinámica, pues casi siempre pasaba así, ¿no? Y seguramente pues era el nombre romano
de este judío. Recuerden que también las personas tenían nombres romanos. Pablo, el nombre Paulus era un nombre romano, el nombre judío de él era Saulo, ¿no? Entonces, pues, pues será el nombre romano de este abogado, ¿no? Y comienza su discurso de abogado. Entonces, imagínense, el hombre se pone así, se levanta, se arregla la corbata y empieza allí a dar su discurso. Y en el discurso, lo seguimos leyendo en la siguiente parte, en la segunda parte del versículo 2. Esto es lo que está diciendo Tértulo se está dirigiendo al gobernador Félix. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. O sea, ¿qué está haciendo allí? Un peloteo, pero descomunal, ¿no? Y de paso, no solamente era la pelota, sino que era mentira. El gobernador Félix en la historia fue conocido precisamente por su tiranía, por su pedantería. Era un hombre sumamente petulante, era tenía pues ese afán siempre por sobresalir, ¿no? Y este hombre, durante su gestión, se dieron las revueltas más terribles que amenazaban la famosa Pax Romana de la que hemos hablado, ¿no? Se levantaban personas, como era tan déspota. Crucificó un montón de hombres que eran justos, injustos, judíos, extranjeros. Cuando se levantaban, pues arrasaba con la policía, con los soldados romanos, y el hombre pues no lo querían, pues. Y a raíz de eso se fue gestando dentro de la comunidad hebrea, dentro del pueblo de Israel, muchísimo descontento. Y ese descontento, ¿en qué derivaba? En más personas que se levantaban, en más grupos violentos que se levantaban. Todo esto, al final, en la historia, fue a derivar que un día, mientras se empezaron a levantar muchos judíos quejándose contra el Imperio Romano, queriendo liberarse del Imperio Romano, el Imperio Romano metió soldados allí y todo eso terminó en el año 70, a raíz de este hombre prácticamente. Este fue el detonante, con que se destruyera el templo de Jerusalén en el año 70, y con la destrucción del templo que vino el cese del sacerdocio, el cese de la ofrenda, y pues hasta allí llegó, hasta ese punto de la historia llegó esa etapa del pueblo de Israel. Y prácticamente este gobernador fue el detonante de todo eso debido a su malísima gestión. Y aquí estaba Tértulo adulándolo y diciéndolo: oh, hemos tenido una gran paz gracias a ti. Y después sigue diciendo en el versículo 3: oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. En este punto es probable que Félix, por mucho que le gustaran los halagos, ya se estaba empalagando un poco de la pelota que le estaba haciendo el abogado. Habrá torcido los ojos o algo así, ¿no? Y el abogado se dio cuenta de lo que estaba pasando y sigue diciendo en el versículo 4: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. No, esto es lo que iba a exponer acerca del apóstol Pablo que estaba allí. Versículo 5: porque hemos hallado que este hombre, y seguramente señalaba a Pablo que estaba allí con la nariz rota, allí sangrando, hemos hallado que este hombre es una plaga. Se refieren a él como una plaga. En el griego original, la palabra para definir a Pablo fue loimos, que quiere decir un elemento que disemina una plaga, una pestilencia, ¿no? Que va echando virus y bacterias por todos lados, ¿no? Eso es lo que así se refirieron a Pablo. Y promotor, versículo 5, segunda parte, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, por todo el universo, en Marte y en Venus y en todos lados, ¿no? Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos, ¿no? Del cartel de los nazarenos, cabecilla. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, la ley judía, pero interviniendo el tribuno Lisias, el Claudio Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. O sea, no nos dejaron ejercer nuestro derecho a que por medio de nuestra ley nosotros
lo matásemos, ¿no? O sea, vino y de metido, pues nos los arrebató con gran violencia, ¿no? El Claudio Lisias, y bueno, pues ahora lo tenemos aquí, y mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Esta última parte, entre comillas, los que tengan alguna versión como la Biblia Nueva Versión Internacional o algunas traducciones, no está porque no está en algunos de los manuscritos. Parece ser, algunos eruditos dicen que puede ser, sabes que la Biblia, las copias pues las iban transcribiendo transcriptores, y a veces los transcriptores que eran temerosos de Dios y que querían, como por ejemplo, hacer estas aclaratorias. Y esto tiene pinta de una aclaratoria, así como un resumen de lo que había pasado, porque en algunos manuscritos esta parte no está. Y sigue diciendo, tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Esto es algo así como, pregúntaselo tú para que veas que es verdad lo que estamos diciendo. Versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, todos decían, sí, eso sí, tiene razón, ¿vale? Versículo 10. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Y esto es lo que dice Pablo. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo es respetuoso, pero no adulador. Simplemente pues dice, a ver, ya que yo sé que tú eres el juez de esta nación desde hace muchos años, aquí está mi defensa. Y desde el versículo 11 al versículo 21, Pablo hace su defensa. No lo vamos a leer porque lo que dice Pablo es básicamente, todo lo que están diciendo estos es mentira y no lo van a poder probar. Porque no lo van a poder probar. Yo cuando estaba en el templo me estaba purificando con estos 4 judíos a quienes yo les pagué todo el tema y tal. ¿Se acuerdan que lo hablamos la última vez? Y no hice ningún alboroto, no metía ningún gentil en el templo, nada de esto es verdad y no lo van a poder probar. Entonces, pues se quedó tranquilo, ¿no? Versículo 22. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere, o sea, de Jerusalén, ¿no?, el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Versículo 23. Y mandó al centurión a que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. En el versículo 22 tenemos un dato curioso. Tenemos a este gobernador Félix, y Lucas nos dice que cuando él escuchó lo que le dijo Pablo, Félix estaba bien informado acerca de este camino. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de camino nos referimos a la iglesia, al evangelio que llevaba a la iglesia? Por alguna razón, de alguna manera, el gobernador Félix conocía el evangelio, lo había escuchado. No sabemos con qué profundidad, no sabemos de quién ni en qué circunstancias, pero él estaba bien informado de este camino. Recordemos que por especular un poco, ¿no?, en el capítulo 10 de Hechos ocurre un evento con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está orando, tenía hambre, mandó que le prepararan algo y tuvo un éxtasis y vio un montón de animales en un lienzo, ¿no? Y pues después se le reveló que tenía que ir a Cesarea, a casa de un centurión romano llamado Cornelio. Y pues fue a casa de este centurión romano. Cuando llegó a la casa del centurión romano en Cesarea, donde estamos ahora, estaba el centurión romano con su familia y con sus amigos. Pablo predicó la palabra y pues cuando terminó de predicar la palabra, oró y cayó sobre ellos, sobre los romanos, el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, cantaron coritos pentecostales, todos aplaudieron y alabaron al Señor. Y los que estaban con Pablo dijeron, se maravillaron de que el Espíritu Santo también se hubiese derramado en otros que no eran judíos, ¿no? Eran romanos de allí, vestidos con ropas romanas, hablando latín y tal, y allí estaba el Espíritu Santo haciendo la obra. Es probable que el gobernador Félix conociese al centurión romano Cornelio.
O si no lo conocía a él, pues conociese a alguno de sus familias y tal. Es probable que a través de allí, ese día, seguramente nació una iglesia ahí en Cesarea. Es probable que él haya tenido pues cierto contacto y haya conocido el evangelio de por allí. También se sabe, y el evangelista Lucas nos lo dice más adelante, que este gobernador Félix estaba casado con una mujer judía llamada Drusila. Entonces es probable que también por ese lado haya conocido algo acerca del evangelio. Aunque Félix conocía el evangelio, no sabemos hasta qué punto, pero sí conocía de él, puede que haya tenido confusión, es lo más seguro que haya tenido confusión, ¿no?, acerca de lo que estaba ocurriendo entre los cristianos y los judíos. Él no podía saber muy bien por qué es que unos decían que si Jesús, que si de resurrección, que si los otros. Él no conocía, no tenía por qué conocer toda la doctrina del evangelio y contrastarla con la doctrina judía y por qué estaban chocando estos dos, ¿no? Otra posibilidad era que dado que él no entendía todo y se le escapaba un poco de las manos este asunto, temiendo otro alboroto por parte de los judíos, dijo: yo voy a dejar aquí a Pablo prisionero, pero un poquito con ciertas garantías y con ciertas libertades, hasta que venga el tribuno, el quiliarco, el comandante Claudio Lisias, y me cuente qué es lo que ha pasado, porque aquí con la carta no me dice mucho y quiero saber qué es lo que está pasando. Y así pues hago un poco de tiempo, igual se enfría un poco la situación, ¿no? Versículo 24. Bueno, y a todas estas Pablo se quedaba allí, y es muy probable que los hermanos de la iglesia de Cesarea venían y pues le traían pues comida, bebida, y le traían pues libros para que leyera, estaban con ellos, le visitaban, porque Pablo no tenía problemas con ellos, ¿no? Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, lo que comentábamos antes, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. 24, 2:4, 24. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Esta parte me da mucha risa. Y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Esperaba también esto, versículo 26, que Pablo le diera dinero para que le soltase, o sea, le diera un soborno. Mira, yo te pago y tal. Un poquito podemos ver pues la clase de persona que era este señor Félix, ¿no? Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Parece ser que, bueno, en sus ratos libres pues iba y hablaba con Pablo a ver si se le aflojaba un poquito la cosa y le daba dinero y mira, vamos a arreglar esto de alguna manera y tal. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Esta última parte, hermanos, es bastante curiosa porque dice que pasaron unos días y Félix vino con su mujer, con la judía, con Drusila, y llamaron a Pablo porque querían escuchar lo que Pablo tenía que decir acerca del evangelio. Es un poquito especulativo, pero de alguna manera podemos pensar que ellos tenían cierta curiosidad por saber lo que Pablo estaba predicando y tenían curiosidad por escuchar la palabra del evangelio. Ellos vinieron y empezaron a escuchar a Pablo disertando acerca del evangelio, ¿no? Pero por los historiadores sabemos que Félix y Drusila no eran precisamente un matrimonio ejemplar. Drusila era ya la tercera esposa de Félix. O sea, que se había casado por lo menos 3 veces el hombre. Y Drusila, por su parte, se sabe que también había tenido otros esposos. Y esto es particularmente grave en la cultura judía, ¿no? De hecho, casarse con un gentil, con una persona que no fuese judío, pues ya era problemático para una persona que fuese judía, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que estaba ocurriendo allí en ese matrimonio. Y nosotros sabemos que en la cultura romana pues había pues mucha promiscuidad y mucha situación
entre parejas, allí mucho tema de homosexualismo, lesbianismo, muchos temas de este tipo, ¿no? Y bueno, pues ahí está, aquí estaban estos dos que se habían casado un montón de veces escuchando a Pablo acerca del Evangelio, ¿no? Pero por alguna razón el Señor permitió que ellos tuviesen esa curiosidad de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y seguramente Pablo les predicó un evangelio cercano, un evangelio que ellos pudiesen entender, con palabras que pudiesen entender, no un evangelio teórico y tal, sino que se puso al nivel de ellos y les estuvo explicando el evangelio, la palabra del Señor. Y Pablo tocó 3 temas que aparentemente tocaron el corazón de Félix, lo confrontaron en su vida, ¿no? Y seguramente a su esposa también. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, 3 cosas: justicia, dominio propio y juicio venidero. 3 temas, 3 argumentos incómodos. Yo le he puesto los 3 argumentos incómodos que Pablo les predica a Félix y a su esposa. Pablo habló de justicia, de dominio propio y de juicio venidero. No sabemos exactamente de qué aspectos de la justicia Pablo le habló a este matrimonio, pero este tema de la justicia era recurrente en la predicación del apóstol Pablo. Hacía unos meses, unos poquitos meses, en su viaje misionero, antes de partir, Pablo estuvo en la ciudad de Corinto, ahí en el istmo de Corinto. Y en la ciudad de Corinto, Pablo escribe a los romanos la epístola a los romanos. Hacía unos meses de esto. En la carta a los romanos, Pablo menciona la palabra justicia 33 veces. Es una palabra muy importante y aquí está el tema de la justicia expuesto ante el gobernador Félix y su esposa. Para una persona que impartía justicia, porque el gobernador lo que tiene que hacer es impartir justicia, ¿no? Como era el gobernador por parte de Roma allí en Cesarea. La justicia del evangelio seguramente, hermanos, le resultó chocante. Yo creo, bueno, de hecho es lo que dice la palabra, que le resultó chocante, ¿no? Una persona acostumbrada a castigar a la gente cuando se transgrede la ley que él tiene que defender, ¿no? Cuando una persona cometía un delito, pues su deber era castigar a la persona que cometía ese delito. Una persona acostumbrada a escuchar esa dinámica, a vivir esa dinámica, escuchando que por la fe la justicia de Dios se estaba revelando y que nuestra deuda como pecadores estaba siendo pagada por otro que no merecía pagar el castigo y que nosotros no teníamos que sufrir el castigo de lo que sí habíamos hecho, eso era impensable, eso era muy difícil de digerir por una persona que ejecutaba la ley. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Este hombre, uno comete un delito, pues tú tienes que pagar por tu delito. En este momento estaba escuchando la justicia del evangelio que decía: todos hemos cometido delitos, que son pecados delante de Dios, pero no tenemos que pagar por esos delitos, porque uno, que es Jesucristo, pagó en nuestro lugar el delito que nosotros teníamos que pagar. Entonces allí se les empieza a mover la tierra al Félix. Y en un sentido, hermanos, cuando estaba escribiendo esto, yo decía, en un sentido, Dios no es justo. Dios no es justo. Fíjate lo que voy a decir yo. Dios no es justo. ¿Por qué Dios no es justo? Porque la justicia que seguramente le expondría a Pablo, a Félix y a su mujer, era una justicia que no sonaba justa. Una justicia que no suena justa. Porque la justicia de Dios a nuestros ojos, y es que no es justa ni para con Dios ni para con nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Pues en primer lugar, no es justo, hermanos, no es justo que el autor de la vida
se encarnara para morir por cada uno de nosotros y sufrir por nosotros lo que nosotros tendríamos que sufrir. Eso no es justo. Por ahí podemos decir, Dios no es justo, porque esa justicia, porque ese castigo lo merecíamos nosotros y lo teníamos que pagar nosotros, pero lo pagó otro, aleluya, en nuestro lugar. No es justo. En ese sentido podemos decir, no es justa la justicia de Dios y tampoco es justo para nosotros, porque nosotros teníamos que pagarlo. Era nuestro deber. La pata la habíamos metido nosotros. Nosotros teníamos que pagar eso, pero aleluya, gloria a Dios, que eso lo pagó Jesús. Lo que estaba diciendo Milagros antes, ¿no? Que viene Satanás y dice, tú eres culpable de esto y de esto y de esto y de esto. Puede que nosotros lo hayamos hecho, pero el Señor ya pagó por eso. Te puede parecer justo, te puede parecer injusto, lo que tú quieras, pero es una realidad. El Señor ha pagado el precio por cada uno de nosotros. La deuda que nos correspondía pagar a nosotros, una deuda imposible de pagar, Él la pagó por nosotros. El amor infinito de Dios ha hecho que la justicia divina, la justicia de Dios, se revistiese de gracia, de favor inmerecido de Dios para cada uno de nosotros. Y allí estaba Claudio, el emperador, el gobernador Félix, escuchando eso que no le cuadraba, ¿no? Y esa deuda, queridos hermanos, aún debe ser pagada. Aún debe ser pagada por aquellos que no ponen su fe en Jesús. Porque Dios ha pagado esa deuda en Jesús, a través de Jesús. Pero quita a Jesús de la ecuación y la deuda sigue. La deuda sigue porque tiene que ser pagada, ¿no? El segundo argumento incómodo era el del dominio propio. Primero la justicia, no le cuadraba eso al gobernador. Y después pasa peor todavía, el dominio propio. El argumento del dominio propio es una de las cosas que más nos confrontan a nosotros y más nos molestan como seres humanos, porque es algo que sabemos que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que tener, ¿no? Pero pocas veces echamos mano de ello. Pocas veces echamos mano de nuestro dominio propio, ¿no? Cuando hay falta de dominio propio, lo que abundan, ¿qué son? Pues las excusas, ¿no? Es que yo soy débil, es que yo soy un ser humano, es que Dios me hizo así, es que si Dios no me hubiese hecho así, pues no hubiese pasado esto, es culpa de Dios prácticamente, ¿no? Excusas, ¿no? Y estas excusas lo que quieren es justificar nuestra falta de dominio propio. Punto pelota. Es que no hay más para dónde ir, ¿no? En el reino de Dios, el dominio propio se desarrolla, queridos hermanos, en un marco de principios y de valores divinos. Están todos bien diferenciados. Dios nos dice que es las cosas que son pecados y las cosas que no son pecados, ¿no? Y la vida de Félix y de su esposa tenía muchos elementos que significaron que dieron rienda suelta pues a sus pasiones, a sus deseos, sin ningún tipo de dominio propio, sin ningún tipo de freno, ¿no? Cuando a nosotros nos pasa también, hermanos, cuando alrededor hay muchísimas cosas en las que somos tentados, que sabemos que no agradan a Dios, pero lejos de echar mano de nuestro dominio propio, nos escudamos en nuestras debilidades y en nuestras excusas. Lo que comentábamos antes, Dios me comprende, Dios estuvo en mi lugar y también fue tentado como yo, Él sabe, ¿no? Y así soy yo, Dios me hizo así, ¿no? En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, primera a los Corintios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo dice un versículo que es muy conocido, dice todo, primera de Corintios 6, 12, dice todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer de todo, pero eso no quiere decir que todo lo que yo haga le conviene a mi vida hacerla. Después vuelve a decir, todo me es lícito, o sea, tengo libertad para hacer de todo, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de estas cosas. Dominio propio. ¿Cómo cuesta, Rocco? Claro que cuesta. Está claro que cuesta, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de estas cosas.
Y allí estaba Pablo diciéndole a personas que tenían un trasfondo de promiscuidad, un trasfondo quizás de muchísimo tema sucio y turbio en su matrimonio, dominio propio. Así funciona el dominio propio en el reino, siendo confrontados por el Evangelio y por la palabra del Señor. Y Pablo, para terminar, les da un tercer argumento incómodo a Félix y a su esposa. Y el tercer argumento es el juicio venidero, la estocada final, la espada clavada allí en todo el hueco que deja aquí el toro, donde queda y donde queda muerto, ¿no? El juicio venidero. Escuchar de labios del apóstol Pablo que un día el juez supremo, un juez con mayor autoridad infinita a la del emperador romano, que era la máxima autoridad, el Dios para los hombres, para los romanos, en ese tiempo, un juez iba a juzgar a vivos y a muertos, iba a juzgar a Félix, a su esposa, al emperador romano, quien fuese, a todos los emperadores que estuviesen muertos, a todos los que estuviesen vivos, a todos los iba a juzgar según su palabra, porque es lo que dice el Evangelio. Fue seguramente la gota que rebasó el vaso, ¿no? O sea, cuando Félix escucha eso, se vio tan incómodo y tan confrontado con lo que estaba escuchando que simplemente le dijo, vete para tu habitación, otro día que yo tenga más cuentos, seguimos hablando, más tiempo, seguimos hablando de esta historia. Ahora mismo, pues, fue demasiado para el body, demasiado para el pobre Félix, ¿no? Sigue diciendo el versículo 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. O sea, en algún punto, pues él veía que los hermanos de Cesarea venían, le traían comida, le traían bebida, le traían ofrenda, le traían la tartita, le traían las empanaditas y la cosa. Y él dice, aquí hay mucha gente que viene, pueden hacer una colecta, hacer una buena ofrenda, pues, y decirme, pues mira, te pago y te dejo ya en libertad. Y yo te busco unos soldaditos romanos que te lleven por tu provincia y estás tranquilito por allá. Estaba esperando el soborno, pues esta persona estaba acostumbrada a este tipo de manejos, ¿no? 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo, ¿no? Con los años, Lucas nos aclara que este gobernador Félix fue sustituido por otro gobernador. Por la historia sabemos que quien hizo esto fue el emperador Nerón, ¿no? El que quemó toda la cosa, no, por allí, ¿no? Nerón sustituye a este hombre, él se lo lleva a Roma. En Roma le caen un montón, a Félix le caen un montón de problemas legales que venía arrastrando, pero bueno, su hermano, que tenía mucha influencia, pues lo ayuda y básicamente pues se va más o menos de rositas el hombre, ¿no? Pero mientras estuvo en funciones, todo este tiempo, mientras estuvo siendo gobernador, dejó a Pablo allí prisionero. No en una cárcel, pero sí le tenía pues limitada pues su libertad, ¿no? Para congraciarse con los judíos, ¿no? Mientras los judíos estuviesen tranquilos, no habrían levantamientos violentos y se mantendría hasta cierto punto la paz romana, ¿no? Que era muy importante para los gobernadores, pues le daba una imagen al imperio de que tenía pues control sobre la situación, y esto era importante para este hombre, ¿no? Y la paz romana se seguía manteniendo, ¿no? Pero es importante, queridos hermanos, que nosotros revisemos estos 3 argumentos que el apóstol Pablo les predica a Félix y a su esposa. La justicia de Dios en nuestras vidas, y recordemos cuán inmerecedores somos nosotros de lo que ha hecho Dios por nosotros, de que esa justicia el Señor le dio la vuelta, y ahora la justicia que significaba que nosotros teníamos que pagarlo, otro la pagó. Esa es la justicia divina, pasada por el tamiz de la gracia. El dominio propio, que es algo en lo que tendríamos que meditar todos nosotros todo el tiempo, ¿no? Y ese momento en que estaremos delante de la presencia del juez, en donde todos vamos a ser juzgados, ¿no?
unos para condenación y otros según las obras, pero todos pasaremos frente al tribunal de Cristo, dice la palabra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra maravillosa, Señor, y te damos gracias por este capítulo, parte del 23.